No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, tú y yo. Buenas noches, Tú eres Eduardo. pobre, lo soy yo. Compartan, Soy amigo. abajo, Arturo, tú buenas eres noches. tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso es de mal quererte tú. Si somos la misma cosa, tú y yo. Ya nos veremos tú y yo, juntos en la misma calle. Hombro con Buenas noches, hombro. Arturo. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Eduardo. Pero sabiendo tú y yo, Quiero hacer a dónde vamos yo y tú. un encuentrico rápido No sé ahí. por qué piensas tú, soldado, que yo. Tú eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, no eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Sergio. Quiero hacer un encuentrico rápido ahí. Ya nos veremos tú y yo, juntos en la misma calle. Buenas noches, Alfredo. Si no Dios ni yo ni tú, Pero sabiendo tú y yo, a ¿dónde vamos yo y tú? No sé por qué piensas tú, Soldado, que te odio yo. Tú eres pobre, yo soy yo. Soy de abajo, no eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, tú y yo. Tú eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, no eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Buenas noches. Inviten unas cuantas personas ahí, caballero. Te olvides de quién soy. Inviten, tráigame un poco de gente para Caramba, acá. si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo. Escuchen, Nicolás Guillén. Hay muchas cosas de Guillén que están llenas de valor hoy. Ya nos veremos tú y yo, juntos en la misma calle, hombro con hombro tú y yo, si no Dios ni yo ni tú. Pero sabiendo tú y yo, ¿a dónde vamos yo y tú? No sé por qué piensas tú, soldado, que yo. Tú eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, no eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Buenas noches. Fred se duerme sin almohada. Miren, yo he estado, buenas noches, Raúl Almanza. Yo he estado conversando con Fred y de pronto me parece que me dijo algo y es que estaba durmiendo. En realidad no. El hombre tiene un problema ahí y se duerme. Hombro con hombro tú y yo,
sino Dios ni yo ni tú. Pero sabiendo tú y yo, Hoy puse esa cancioncita porque viene muy a tema. no sé por qué piensas tú. Estamos rompiéndonos toda la cabeza siempre Tú eres tú, y no es para menos, ¿no? soy de abajo, no eres tú. ¿De dónde has sacado tú? No es para menos. Tenemos un paisito complicado. Muy complicado. La situación en Cuba es muy complicada. Porque estamos en un círculo vicioso, ¿no? Nosotros, con la mejor voluntad del mundo de ayudar, de hacer algo a personas que tal parece que no quieren que los ayuden mucho. Y los que están metidos en la vorágine esta de la isla, ¿no? Pues llega el momento en que uno no sabe realmente si es que se buscaron un trabajo con nosotros, si es que se buscaron un oficio, ¿no? O si están honestamente pidiendo esa ayuda que necesitan, porque obviamente si usted va a luchar contra un régimen como ese, pues de gratis no le va a salir. Pero bueno, la situación es que hemos caído en una especie de trampita y hay que salir de ella de alguna manera. Estos días yo hablaba con alguien que hace poco fue a Cuba y me dice, el problema es que en Cuba la nación entera, toda la nación, es en el momento que el gobierno lo necesite, cómplice del gobierno. Y es cierto, en ese país que queremos tanto, donde tenemos a nuestros familiares, todos, en el momento que el gobierno lo necesite, cooperan con el gobierno. Y todos, en el momento en que la situación se los permita, pues conspiran contra el gobierno. Y es una situación bien ridícula y bien rara, ¿no? Pero, y el gobierno sabe, eso es como decía este señor el otro día, y Whitney repetía, ellos se hacen los que trabajan y nosotros los que les pagamos. Pues, bien, cuando el gobierno necesita el apoyo del pueblo y necesita manifestarle al mundo que el pueblo está con el gobierno, pues el pueblo lo manifiesta. Y entonces, cuando miro esta situación, me doy cuenta que tenemos un problema muy serio y el problema es que básicamente la situación de Cuba, de los cubanos de la isla y nosotros, es que la totalidad de la población cubana como pueblo que no es parte del gobierno, está secuestrada por ese gobierno. Nosotros somos los que estamos pagando de cierta manera ese secuestro y vamos liberando uno a uno a los secuestrados en la medida que podemos. Aquí se juntan toda una serie de problemas y es problemas muy serios, ¿no? Problemas muy serios porque a veces queremos y decimos, y discúlpenme que yo me esté un poco divagando, ¿no? Sobre cosas que queremos que ocurra algo, ¿ya? Y de pronto criticamos algo. Si usted quiere que ocurra algo y usted critica, pues esa persona va a rectificar lo que usted está criticando. Pero es que hay que criticar porque es parte de la lucha, ¿ya? Pero hay fenómenos que no los queremos ni nosotros, ni los quiere el gobierno de Cuba. Hay fenómenos que no los queremos ni nosotros, ni los latinoamericanos, ni los europeos, ni los Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la pirámide poblacional invertida. Esto es una situación real que hay en Cuba, que puede traer de pronto una caída millonaria en la cantidad de habitantes de la isla. Pero antes de que ocurra esa caída millonaria, o sea, que de pronto Cuba disminuya la población en 5 millones de personas, en cuestión de 5, o sea, de un año, 2 años, 3 años, pudiera pasar, porque la pirámide está invertida. Y no va a haber masacre y se van a poner a inventar cosas como las de Ucrania y todo eso en el Holodomor. Pero en realidad lo que va a ocurrir en Cuba es que muchas personas al mismo tiempo van a llegar a la edad de fallecer. Y la población no se está multiplicando, inclusive
desde el punto de vista étnico no nos estamos multiplicando de la misma manera. Y está cambiando el rostro, está cambiando la raza, está cambiando todo. Podemos hacer así, así y así, ¿no? Podemos poner los tres monitos, callarnos la boca y no hablar de esto, pero no vamos a resolver el problema. Entonces, lo primero, vuelvo otra vez al hecho de que todos los cubanos de la isla cooperan con el gobierno. Y los que no estamos en la isla, si estuviéramos en la isla, yo no dudo que nos viéramos en la penosa obligación también de cooperar con el gobierno. Esto es una situación real y muchas de las personas que dicen yo no voy a Cuba porque hay dictadura, en realidad también dicen yo no voy a Cuba porque si voy me voy a tener que doblegar y voy a tener que ser otro carnero más mientras yo esté allí. Y en el fondo tienen razón. Y son personas que prefieren antes que verse en un mes, 15 días, 10 días, en una situación sumisa, prefieren sencillamente no ir. Y es muy plausible. Esta actitud es una actitud que yo admiro. Entonces, pero la realidad es que estamos tratando de sacar al país, y ya no voy a hablar de los cubanos de la isla, estamos tratando de sacar al país de una situación penosa y vergonzosa en que se encuentra. Estamos tratando por primera vez nos hemos virado de esta manera y les hemos dicho a Cuba, no pueden seguir así. Ustedes no pueden seguir así. Esto da vergüenza. Ya, yo cuando salí de Cuba en el 84, pues yo sentí orgullo de decir que era cubano. Y eso que no conocía mucho. Ya para el 86, por ahí, ya no tenía tanto orgullo, ¿no? Pero bueno, el punto es que en estos momentos, si es viernes, fin de semana, pues decimos que somos cubanos con tremendo orgullo, porque es la hora de la fiesta. Pero cuando estamos hablando de política, ya no tenemos tanto orgullo, ¿ya? Porque es penosa la situación de Cuba, es muy penosa. Y la situación, el hecho de que queremos resolverla honestamente, y yo me dibujo una variante difícil. O sea, ¿cómo podemos hacer que ese país comience a moverse? ¿No? ¿Cómo podemos hacer que esa población cómplice del gobierno que la manipula? Porque lo que sucede es fácil. El gobierno, cada vez que habla, no dice nosotros, el gobierno, no nosotros, los representantes del pueblo. Lo que gritamos aquí es la voluntad del pueblo. Lo que decimos es lo que el pueblo quiere. Y entonces, de esa manera, como que hablan a nombre del pueblo, expresan la voluntad supuestamente del pueblo, pues entonces ejercen totalmente la soberanía que es del pueblo, la ejercen ellos. Y el pueblo se queda con tres palmos de narices. En cuanto al poder, las decisiones, las opiniones, pues nada, ¿no? Entonces, miren, hay algo sencillo. ¿A qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a un Estado policial. Nos estamos enfrentando a un Estado militarista, no en el sentido de su proyección exterior, porque ya no lo es. Ya Cuba no anda por ahí tratando de hacer guerritas. De las guerritas vivía Fidel Castro. Cuando se vendían las armas aquí y allá, él me imagino que cogería su comisión. Pero estos anormales no creo que ni tengan cerebro para organizar guerras, ni vayan a agarrar la comisión. Entonces, pero es una dictadura militar en su proyección interna, en la política interna. De hecho, el área militar es uno de los mayores empleadores del país. Entonces, a eso nos enfrentamos, a un Estado militarizado nacionalmente y a un Estado policial que en la situación y como yo veo las cosas puede durar muchísimos años en esa situación. El punto aquí es que entonces, ¿a quién tenemos que llegar nosotros? Pues bien, tenemos que llegar a estos militares, tenemos que llegar a estos policías, tenemos que llegar a estos represores, porque adivinen qué, no son mexicanos, no son nicaragüenses, no son dominicanos, son cubanos.
son cubanos. Y tenemos otra suerte. En Cuba, estas profesiones de policía, militar, etcétera, no son tradicionales de familia. Muy pocas veces usted se encuentra que el padre es militar, el hijo es militar y entonces el nieto va a ser militar. Eso es muy poco común en Cuba. Lo más común en Cuba es que la mujer trabaja en una oficina, en algún ministerio, el esposo es militar, el hijo es rumbero o rockero o algo así. O si no, el papá es veterano del ejército rebelde y el hijo es opositor dando directas. Entonces, es una sociedad que mantiene una interrelación, una relación interna familiar un poco rara. Entonces, tenemos que aprovechar eso, porque ahí es donde tenemos oportunidad. Y ustedes dirán que eso es imposible. No, miren, no es imposible. Las Fuerzas Armadas, tanto las Fuerzas Armadas como estos órganos de inteligencia o de represión o los órganos del interior, se caracterizan primero porque le dan una alta educación patriótica. Ellos tienen la patria por un concepto muy elevado, y después pues le meten la zancadilla y los viran contra el pueblo. Nosotros no tenemos en Cuba una fuerza policial extranjera, tenemos una fuerza policial nacional. No tenemos en Cuba un ejército extranjero, ¿ya? Tenemos un ejército nacional. Por lo tanto, si nos limitamos a hablar con el pueblo, a tratar de crear abajo un movimiento, nos limitamos ahí, pues vamos a tener que enfrentar a una parte de nuestro pueblo que cree que está cumpliendo su deber, que no ha identificado bien cuál es su deber y que no ha identificado bien qué es lo que está pasando, ¿ya? Y yo no hablo de las altas esferas son corruptos, los generales todos están comprados. Con el perdón de ustedes generales, a mí me parece que ustedes están comprados. Si no es porque realmente están comprados, es porque están aceptando beneficios que ustedes saben que no les tocan, que ustedes saben que no los tienen o cosas así. Y esas cosas que van comprando poco a poco a la élite, pues va creando un grado altísimo de compromiso. No podemos limitarnos al pueblo, tenemos que tratar los cubanos de la isla, fíjense. Y aquí hay un detalle. No les voy a poner ejemplo, pero ustedes saben que en una familia puede haber un militar y puede haber una persona que no es militar. Y que uno está a favor del gobierno y el otro está a rajatabla en contra del gobierno. Pues bien, ahí es donde comienza la lucha. La lucha comienza precisamente ahí, en el seno de la familia. ¿Ya? La familia es fundamentalísima. Y una de las cosas que ha hecho el régimen, no le quiero decir ni revolución, porque esta gente nunca fueron una revolución, nunca hicieron una revolución. Ya me indigna decirle revolución a la porquería de gobierno que hay. Estas personas, este poder, esta mentalidad maquiavélica de Fidel Castro y su sistema continuado, lo que hizo fue dividir a la familia. Dividió la familia, desmembró la célula fundamental de la sociedad. Y cuando usted hace eso con la sociedad, con un cuerpo determinado, con el ser humano, a usted la radioactividad le rompe las células y usted comienza a podrirse, a desintegrarse poco a poco. Y en cuestión de semanas usted ya muere porque lo han destruido en su elemento fundamental de cohesión. Entonces, eso es lo que pasa en Cuba también. Pero bueno, el mensaje al pueblo simple y llano, a todo el pueblo. Vamos a ponerlos a todos juntos primero, después los separamos, para que se entienda. Miren, vamos a tocar a todo el pueblo primero, o sea, a todo el pueblo, incluyendo al gobierno, es importante. Cuba la podemos desarrollar en 5 años. La podemos desarrollar en 5 años. Y cuando yo digo se puede desarrollar en 5 años, es con ustedes, los cubanos que están en la isla. Pueden hasta poner un bloqueo ustedes. Pueden suspender remesas, pueden hacer todo. En 5 años, ese país, con ustedes, cubanos de la isla,
se puede desarrollar, porque es un país rico, estamos en una buena posición geográfica y tenemos algo que no tienen probablemente ya ningún pueblo en el planeta le queda, y es esa ansia y ese deseo de hacer, de tener, de avanzar. Eso no nos lo han podido quitar. En estos 60 años de este experimento fascista, que yo no dudo que haya comenzado en el 52, a 7 años de terminación de la Segunda Guerra Mundial, yo no dudo que esa frase de Mariela Castro de que somos un experimento social se refiera a que en realidad hemos sido una especie de experimento fascista que los alemanes no terminaron de hacer porque no lograron dominar todo lo que querían dominar. Y entonces se encontraron a estas figuras maquiavélicas como los Castro, el Che Guevara y eso. Y entonces montaron este experimento del cual somos nosotros resultado. Y por supuesto la cantidad y esta prioridad de sacar muchos cubanos de la isla es porque cuando usted hace un experimento de esta magnitud, pues tiene que tener una muestra afuera en condiciones normales. Pues nosotros somos aquellos conejillos de India que vivimos en un país en condiciones por lo menos normales, ¿no? Y allá están los cubanos en las condiciones que establecieron o que pueden haber establecido algunos científicos alemanes, ¿no? Entonces, estos cubanos de la isla que todos han recibido en comparación con el resto de los ciudadanos de otros países del área una muy buena educación o general, una muy buena educación general, vamos a decir así. No vamos a hablar ya de que tenemos buenísimos profesionales, eso fue otra época, eso fue otro régimen de estudio, esos fueron sacrificios, dedicación que pusimos en otra época cubanos que pensamos y que creímos que teníamos un sueño o que podíamos hacer algo en un futuro y nos creímos aquel discurso y entonces nos aplicamos y estudiábamos y nos superábamos y leímos, íbamos a la biblioteca y todas esas cosas. A la generación de hoy pues ya no hayan con qué comprarla y es una generación a la que no le han prometido nada, no le han prometido nada y la mantienen a puras pipas de cerveza y cosas así. Entonces, podemos desarrollar el país en 5 años y podemos recuperar la economía, no a nivel de país desarrollado, sino a nivel de país en vías de desarrollo en un periodo de 2 años. Yo no voy a explicar cómo, yo voy a decir 2 cosas y las voy a mantener, siempre van a ser las 2 cosas que voy a decir. Una es, somos un país agrícola, es muy importante la agricultura y yo daría a los campesinos, o sea, creo que el gobierno que es de cambio debía darle a los campesinos la tierra a perpetuidad, y debía el servicio militar pasar a ser profesional y no obligatorio. Por razones obvias, servicio militar profesional, porque en realidad no necesitamos un ejército, necesitamos el ejército que tengamos que sea profesional, que ame lo que está haciendo. Nuestros oficiales o los oficiales del ejército no necesitan tener cada 2 años o todos los años reclutas nuevos que están pensando en otra cosa y otras necesidades. Necesitan tener guardias que sean profesionales, que amen el trabajo que están haciendo y que se dediquen a la defensa de la nación y no a estar mercachifleando todo lo que se pueden robar en la unidad. Entonces, esas son las 2 cositas ya fundamentales para comenzar a mover el rumor en el pueblo de que sí se puede cambiar. Lo primero sería una verdadera reforma agraria, como lo pidió la Constitución del 40, Canel, la reforma agraria que usted dijo de la Constitución del 40, ustedes después, poquito a poco, la convirtieron en una porquería, porque ustedes quitaron fincas a campesinos, y yo conozco campesinos que perdieron fincas por vender un saco de malanga a alguien que fue a comprarlo, que lo necesitaba, ¿ya? Entonces, la reforma agraria que ustedes hicieron fue una trampa, fue un engaño, fue, como dice Arturo, fue la zanahoria para el burro, ¿eh? Entonces, no hicieron la reforma agraria. Si ustedes recuerdan las tierras que repartieron, revisen a ver cómo están esas tierras hoy.
Revisen a ver quién las tiene y en qué condiciones están. Y vamos a ver qué por ciento de esas tierras hoy realmente están en manos de campesinos con títulos de propiedad, sin contar todas las estafas que hicieron, porque mucha gente recibieron tierras que ya prácticamente las tenían pagadas. La tierra a perpetuidad a los campesinos tradicionales y a los que quieran convertirse en campesinos, todo el que tenga la tierra en usufructo a perpetuidad. Crear todas las figuras económicas que hagan falta crear para que fluya un mercado libre y con precios no regulados. Eso es fundamental. Eso es fundamental, eso puede traer unos vaivenes al principio, pero las cosas se estabilizan en un país que tiene 3, 4 cosechas y que es eminentemente agrícola y tiene 3 o 4 cosechas al año en la misma área de tierra, pues los precios estabilizan muy rápido, muy rápido. Y somos un país bien pequeño, eso no va a haber problema incluso en que se creen los mecanismos de transporte que emparejarían los precios. Esos son detalles, ¿ya? Principal, la tierra a los campesinos, ¿ya? A perpetuidad, con todas las garantías que establece la Constitución del 40. Y el servicio militar profesional. Con estas dos cosas creo que podemos arrancar en las promesas. Y entonces ahora vamos a esta parte que toqué ahorita con la cancioncita. ¿Por qué te has pensado tú, soldado, que te odio yo? Yo sé que ellos quisieran enterrar al pobre viejo de Guillén, ¿no? Quisieran enterrarlo. Y Guillén se merece estar enterrado por todo lo tracatán que fue del régimen y todo lo vividor que fue. Pero sí, claro, Fred, la tierra se entrega a perpetuidad, pero van a haber cláusulas que tú no puedes coger una tierra a perpetuidad y ponerla en barbecho. O sea, mientras produzca, exactamente, tienes razón. Pero eso sería una ley no solo para los campesinos, hasta para las empresas que tienen grandes extensiones de tierra. Si no produce, pues aquí en Estados Unidos se hizo igual. Cuando las tierras que dieron para petróleo, cuando se echaron 2 años sin hacer el pozo de petróleo, se las quitaron. Y punto. Entonces, vuelvo al tema de... No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa, tú y yo y tú. Esta poesía de Guillén tiene mucha actualidad hoy y debíamos, los cubanos de la isla, ustedes que son muy creativos allá en la isla, usarla. Es muy valiosa. Esos policías que ustedes ven en las calles y en La Habana y que tienen ya sea acento oriental o camagüeyano, que no sé ni cuál es el acento camagüeyano, pero sí, los conozco también. Pues estos policías, aunque no hay muchos camagüeyanos son bien de derecha. Estos policías tienen familia, estos policías los educan bajo los mismos símbolos patrióticos que respetamos nosotros, cantan el mismo himno y entienden, hay que hablar. Perdí la internet, déjenme quedarme con la base, con los datos, en lo que se recupera el módem, me voy a quedar con los datos. Miren, simplemente dirigirnos al pueblo y olvidar estos sectores que le prestan servicio al gobierno, enfrentando al pueblo, es un error grave. Es un error grave. Tenemos que crear un mensaje para las Fuerzas Armadas, tenemos que crear un mensaje para el Ministerio del Interior y tenemos que finalmente crear un mensaje para estos represores que yo he visto las fotos, son cubanos y si no le dices represor no le ves la cara de miserable, o sea, tienen las mismas 3 varas de necesidades, tienen los mismos problemas, un pulovito de raya, una cosita guindada en la cintura. Da lástima cogerle odio a esas personas. No se me antoja ni siquiera cogerle odio porque lo que dan es lástima. Entonces, tenemos que ver las cosas de esta manera, caballero. El enemigo es la cúpula y la cúpula está usando
una parte del pueblo para oprimir a la otra. Y es una parte del pueblo bien patriótica, es una parte del pueblo con educación militar, que tienen que marchar, que tienen que saludar la bandera. O sea, no es la educación que recibimos los civiles, que no sabemos ni dónde se ponen los dedos cuando uno saluda. Yo, por lo menos, que no pasé el servicio militar. Entonces, estas personas hay que llegarles. No hay remedio, no tenemos opción. Si no le van a llegar a estas personas, pues miren, dejen esto, no se puede. ¿Ya? Bien, yo no voy a hablar mucho de esto porque en realidad es algo que se me ocurrió ahorita y quería tocarlo así, para que vayan pensando los sesudos, los influencers y algunas otras personas, ¿no? que a veces ni siquiera dan la cara, pero sí conversan con nosotros. Que vayan pensando en que hay que elaborar una estrategia para conversar con esta sección, con este sector de la población del pueblo cubano, que también es víctima, y es la única manera que vamos a poder vencer el hecho de que hoy todo el pueblo de Cuba, en el momento que el gobierno lo decida, cualquier persona en Cuba, en el momento que el gobierno lo decida, va a cooperar con el gobierno. Por las condiciones de vida que hay en Cuba, por muchísimas cosas. Entonces, eso es un problema serio. Tenemos que elaborar un discurso para hablar con esta gente. Ahora voy al tema recurrente, que es la Constitución de 1940. Ese es un tema que no podemos soltar. En estos días yo quería hacer miren, sobre todo a las personas con los que yo hablo mucho, ¿no? Y con los que hemos hablado muchísimo, en muchísimas partes. La Constitución del 40 ya tiene una cantidad suficiente de defensores dentro de las redes, dentro de nuestro medio, ¿no? Como para que todavía no sea el arma de todos. Ya debe ser el arma de todos. Tiene posibilidades, ya hemos consultado con algunos juristas, y si tiene posibilidades, la idea que tenemos no es incorrecta, es correcta. No voy a explicar eso ahora, trataré de explicarlo después, pero lo que yo les pido a las personas que comparten conmigo, que hablan conmigo o que no hablan conmigo y que comparten la idea de usar la Constitución del 40, es que no se queden simplemente escuchando, no se queden simplemente oyendo lo que decimos y afirmando, sí, es verdad, sí, no. Conversen, hay mucha gente, hay mucho cubano que no sale a las redes. Yo particularmente, de las personas, mis compañeros de trabajo, mecánicos, toda la gente que conozco, la familia, ninguno sale a las redes. Ustedes son otra familia nueva para mí, que la he adquirido en este año, y son los que me están escuchando. Entonces la gente que yo conozco que está al lado mío no sabe esto. Pues hay que un poco dejar esta pena de que nos digan deja la bobería o no te metas en eso, un poco dejar esto y comenzar a hablar, sobre todo en Cuba, es muy importante comenzar a hablar de la Constitución del 40 y con las personas de Cuba, comenzar a hablar de la Constitución del 40. Dentro de Cuba hay algo, hablando de la Constitución del 40, yo me voy a referir en estos momentos a Rodiles. Rodiles se echó mucho tiempo presionado por nosotros con preguntas pequeñas, preguntas en el chat, ¿qué piensa de la Constitución del 40? ¿Qué piensa? Y él dando unos cortelazos por aquí y por allí, tratando de no decir lo que pensaba de la Constitución del 40. Y Rodiles no pensaba nada de la Constitución del 40. Rodiles parece que alguien le dijo lo que tenía que decir, es lo que me parece a mí, porque ha dicho una soberana estupidez, ¿no? Como que la Constitución del 40, la constituyente estaba llena de comunistas, los que hicieron la Constitución. Mira, Rodiles, déjame explicarte algo. La Constitución del 40 no la elaboró la constituyente. La Constitución del 40 la elaboró la Cámara y el Senado. Fueron los que elaboraron la Constitución. Cuando la constituyente se reúne, el Senado y la Cámara le dan el proyecto de Constitución ya hecho, con todos sus artículos. La constituyente solo lo limó, solo
agregó, quitó, puso cositas, lo redactó un poquito mejor, lo adaptó a las exigencias de los distintos sectores políticos representados entre aquellos 76 que después quedaron en 72 constitucionalistas, de los cuales solo cuatro, Rodiles, solo cuatro, no eran muchos, eran cuatro, eran del Partido Comunista, ¿ya? Y no era el mismo comunismo. Este comunismo, antes de Fidel, no abogaba por la lucha armada. Este comunismo, antes de Fidel, quería ir a las urnas. Este comunismo, antes que Fidel, como los demás partidos, hacía trabajo político, ayudaba a los pobres, lo mismo que hacían los demás partidos. Y de eso hay incontables anécdotas. No son la misma época, no es la misma era. Y por eso llegaron ahí, por eso se ganaron 4 votos en la constituyente. Entonces, por ahí tienes un error, no son muchos, Rodiles, son 4, entre 76. Y la Constitución no elaboró, la constituyente no elaboró la Constitución la elaboró la Cámara y el Congreso, ya la elaboraron. Y se basaron muchísimo en la Constitución de 1902 y en la Constitución del 31 de España, la Constitución Republicana del 31. Es mejor que no hubieras dicho nada, Rodiles, o que quien te dijo lo que tenías que decir, que era una Constitución socialista, como si tú odiaras tanto el socialismo, Rodiles. Tú no odias el socialismo. ¿Bien? Tú no odias el socialismo. Ni tú fuiste a Cuba a luchar tampoco. ¿Ya? Tú fuiste a Cuba por otras razones de carácter económico. Entonces, no salgas a discutir con los que estamos defendiendo la Constitución del 40 y hacerle el trabajo a la dictadura, porque te vas a tropezar con algunas sorpresitas que no te van a gustar. Está muy bien lo que te hizo Otaola ayer. Otaola, muchas felicidades, me alegro mucho de lo que le hiciste. Rodiles, porque estás equivocado. Tú haces directa, Rodiles, para hablar con nosotros, y nosotros tratamos de hacer directa para hablar con los cubanos que tú tienes al lado tuyo. A ver, ¿cómo podemos hacer eso? A ver, Rodiles, explícame. Si tú estás haciendo directa, estás saliendo a las redes para hablar con los que estamos fuera de Cuba, ¿cuál es tu lucha? Si tú estás en Cuba. Yo entiendo, bueno, no tienes valor para ir a la calle a hablar con la gente, pues está bien. Pero tú estás hablando con nosotros, tú no estás hablando con el pueblo de Cuba. ¿Ya? Y me parece que equivocaste el camino. Buenas noches. Sí, equivocaste el camino, Rodiles, porque cometiste un error. Cometiste un error, tú te callaste la boca, no hablaste de la Constitución del 40 hasta que Díaz-Canel no la mencionó 2 veces en su discurso el día 26. Y entonces parece que alguien te dijo al oído que tenías que decir que era una Constitución. Esto todo está bien amarrado. Espero que te vaya, Rodiles, espero que te vaya bien mal, porque tú no representas a nadie. Y cuando uno no representa a nadie, pues no se le desea buena suerte, tu suerte, que tengas suerte, Rodiles, que puedas mantener el valor económico que quieres mantener, que puedas mantener tu estatus y que puedas lograr en el plano personal lo que tú quieras. En política no te deseo nada bueno, porque no eres bueno, porque no eres lo mejor, porque no eres ni siquiera lo mediocre, ¿me entiendes, Rodiles? No te deseo nada bueno, pero bueno, tampoco eres mi enemigo. Entonces, pues eso era lo que quería básicamente hablar, esta idea de llegarle a estos sectores de cubanos y que no le sirvan al gobierno, sino que le sirvan a nosotros, que nos sirvan a nosotros, que le sirvan al pueblo, somos nosotros, que le sirvan al pueblo, que comiencen a identificarse con el pueblo, ¿ya? Que comiencen, y lo están haciendo, fíjense, si ustedes miran a veces las detenciones policiales y todas esas cosas, esa forma, el lenguaje corporal de los policías
dice ya que ellos están descontentos, que eso no está bien. Ellos saben que eso no está bien. Y no estamos trabajando en esa dirección. No estamos yendo a mover estas fibras, ¿no?, de cubanía que tenemos que mover. A los militares hay que decirle clarito: si ustedes tuvieron valor para dirigir guerras en otros países, ya, para cuidar las propiedades de los Rockefeller en Angola, para matar tanta gente inocente en América Latina, o que murieran no directamente de manos de ustedes, sino por consecuencia de lo que ustedes hicieron. Si ustedes arrastran en su conciencia la muerte de miles de soldados cubanos fuera de tierra cubana, porque oficiales de las Fuerzas Armadas, los muertos en Angola son soldados suyos. Ustedes llevaron esos muchachos a morir a otra tierra. Y ahora en Cuba están ustedes beneficiándose de la posición que tienen, pero no pueden evitar salir a la calle y ver lo que está pasando. Ustedes escuchan callados la boca lo que habla el pueblo, y eso es humillante. Ya ustedes tienen que empezar a hacer algo, y eso tiene que sentirse. A los represores, pobrecitos, de casi todos con pulovitos de rayas, ¿no? No sé qué misterio tienen, pero siempre usan pulovitos de rayas. O algo azul. No sé, será que es barato, ¿no? O qué es lo que produce la fábrica de pulóveres del hijo de Fidel. Piensen que en los años 60 quedaban en Cuba reminiscencias de la burguesía. En estos momentos, oficiales del Ministerio del Interior, represores, ¿dónde están las reminiscencias de qué burguesía? Todos los cubanos que ustedes están reprimiendo hoy nacieron y se criaron bajo el gobierno de Fidel Castro, como ustedes. Ustedes están atentando contra el pueblo, y si la voluntad del pueblo no coincide con la del gobierno, ustedes tienen que respetarlo, porque eso es el pueblo. Porque ahí puede haber un primo suyo, ahí puede haber una muchacha bonita que a usted le guste. Es tu tierra, es tu pueblo. Piensen ustedes, los que están por ahí con su cartucherita y su bobería, ¿no? Y su pulovito de raya otra vez, y sus gafitas oscuras. Ahí no hay batistianos, ahí no hay burguesía. Ahí hay cubanos que todos los días comen bajito de manteca, casi sin sal, con poco puré, una comida que no es comida, una comida desbalanceada, todos los días. Todos los días comen mal. Todos los días, para vestirse, se quitan una comida, o para mandar a un hijo a la escuela. Piensen que cuando personas como ustedes, que son represores, ¿no? Porque ustedes son represores. Primero entiendan eso. Ustedes son represores. Ustedes son fuerzas represoras. Cuando personas como ustedes, ya, que no son ricos, arriesgan el trabajo, arriesgan la buena escuela que tiene el niño, que la tiene cerca de su casa, porque el sistema es tan hijo de puta que cuando lo ve haciendo algo, lo va a trasladar de escuela, o no le va a dar una beca, o de pronto ya no hace falta en el trabajo. Ustedes saben que eso está pasando y se quedan callados la boca porque creen que es correcto, porque creen que esa persona es enemiga. Esa persona nació al mismo tiempo de ustedes, en el mismo país de ustedes, pasando las mismas necesidades. Tienen libreta de la bodega igual que ustedes. Yo no quiero que mañana ustedes, los que me están escuchando, de los represores, si están de acuerdo conmigo, no salgan diciéndolo. Sean inteligentes. La conspiración comienza en ustedes. La ayuda que le puedan dar al pueblo y la forma en que ustedes se van a organizar, o que se va a organizar el pueblo del que ustedes forman parte, tiene que comenzar
por ustedes. Porque son los que dan palos, son los que vigilan, son los que saben. Ustedes a veces saben 15 días antes lo que va a pasar con varias personas. Nada más están esperando la orden. Ya les dijeron, no te preocupes, pronto. Así te dicen. Y ustedes saben que es pronto. Y no son capaces de avisarle a esas personas que tienen hijos, que tienen trabajo, que tienen necesidades. Ustedes no son capaces de avisarle lo que les puede pasar. ¿Con qué cara ustedes miran a su mujer por las tardes? ¿Con qué cara ustedes miran a sus hijos? ¿Con qué cara? Dentro de Cuba no hay enemigos de Cuba. Dentro del pueblo cubano, el pueblo cubano no tiene enemigos dentro del pueblo cubano. Métanse eso en la cabeza. Clases, soldados, oficiales, policías, métanse en la cabeza que el pueblo de Cuba, dentro del pueblo, dentro del país, no tiene enemigos, tiene ciudadanos con iguales derechos, con iguales ganas de vivir y de vivir bien. Yo no quiero tocar el tema de Estados Unidos porque es un poco escabroso. Ustedes saben lo que yo pienso. Ustedes saben que yo pienso que a Fidel lo colocó en el poder el gobierno de Estados Unidos. Yo pienso eso. Yo pienso que los cambios en Cuba, y esto quiero que también lo oigan los oficiales, soldados y todos los represores, yo pienso que los cambios en Cuba, los que yo propongo, a través de la restitución de la Constitución del 40, es algo que debe manejarse en un proceso donde el gobierno de los Estados Unidos se mantenga fuera. En un proceso donde le pidamos ayuda al pueblo de los Estados Unidos, donde informemos al pueblo de los Estados Unidos qué queremos y por qué, pero al pueblo de los Estados Unidos. Y les voy a explicar por qué. Porque si al final tenemos la razón y al final logramos algo, nos vamos a encontrar cara a cara con la misma gente que puso a Fidel en el poder. Después de tantos años, el mismo poder oscuro que manipuló al Departamento de Estado y a la CIA para poner a Fidel en el poder, y esto se puede probar, nos va a salir al encuentro el día que demos un paso en la dirección correcta. Nos van a tocar la puerta, aquí donde yo vivo, donde ustedes vivan. Y desde ese punto de vista, muchos me dicen que entonces sí estamos jodidos. No, no estamos jodidos. Porque hay algo con lo que los poderes ocultos de Estados Unidos no pueden. Y es con el pueblo norteamericano. La política norteamericana es muy popular. Es muy popular, es muy elitista también. Pero cuando alguien se propone usar al pueblo, cuando un político norteamericano se propone usar al pueblo, puede hacer cosas que nadie se imagina. Y de eso tenemos de testigo las últimas elecciones primarias y presidenciales. Como dos candidatos, como fue Bernie Sanders en las primarias, hasta hoy es uno de los que más ha recaudado, el que más ha recaudado, y no aceptó donaciones de los ricos, simplemente del pueblo. Y Donald Trump, creo que en gran parte de su campaña tampoco pidió donaciones. Entonces, el pueblo norteamericano se moviliza. Y esta historia de nosotros no es solo de nosotros, es del pueblo de Estados Unidos también. Desde la misma guerra civil norteamericana hemos estado conectados con esta nación y seguimos conectados con esta nación. Lo digo porque hay gente que son muy fanáticos de Estados Unidos. Y cuando me hablan de Estados Unidos, yo entiendo que no me hablan del pueblo norteamericano, sino me están hablando del gobierno norteamericano. Y no entienden de qué están hablando, porque el gobierno norteamericano es muy complejo. Es muy complejo. Y en estos momentos, tal parece que están en una lucha interna letal, visceral. ¿Ya? Y aunque no se ve, por las características de la democracia norteamericana,
sí, algunas instituciones del poder de Estados Unidos, visibles y otras no visibles, están en una lucha visceral. ¿Ya? Entonces, esta cuestión, cuando alguien dice los Estados Unidos y le da gracia a esta gran nación, a mí me parece que nos han usado, a mí me parece que toda la ayuda que nos han dado los cubanos no ha sido más que sacar una muestra del experimento para ver cómo se desarrolla en condiciones normales, o quizás sea un poco de cargo de conciencia, aunque no creo que tengan conciencia, personas que hayan sido capaces de poner a Fidel Castro en el poder, no creo que tengan conciencia y que se pueda apelar la conciencia de ellos. Entonces, la idea y lo que le quiero transmitir al pueblo cubano es que queremos restituir la Constitución del 40, que conserva en materia de derechos es mucho mejor que las demás constituciones, y desde el punto de vista económico, no me voy a meter, es muy complicado, pero logró que este país, que Cuba, avanzara y poner a Cuba por delante de más de la mitad de los estados de Estados Unidos. O sea, económicamente está aprobada. Es cierto que durante esos 3 periodos hubo mucha corrupción, pero eran otros tiempos. Había corrupción en el mundo entero, en todas partes. Hoy hay mucha corrupción en el mundo, inclusive con esta Constitución norteamericana. O sea, la corrupción es algo con lo que se trabaja en las campañas, es algo con lo que se trabaja en la política establemente, y establemente va a manifestarse de forma sinusoidal, unas veces más, unas veces menos. Y esa es la vida política sana de una nación. Luchar, limpiar la corrupción, se te vuelve a corromper, vuelves a limpiarla. Esa es la lucha política, esa es la batalla del pueblo. La Constitución del 40 es buena porque como instrumento de control del pueblo sobre las instituciones estatales funciona. La Constitución del 19 del 76 es mala porque como instrumento de control del pueblo sobre las instituciones estatales no funciona. No funciona. La función, la Constitución de cualquier país democrático, ¿no? o civilizado es un instrumento con el cual los pueblos controlan sus instituciones, ¿ya? Y regulan la vida social y económica del país. La Constitución del 2019 no le permite al pueblo cubano regular a su gobierno, exigirle a su gobierno. La del 76 tampoco. La del 40 sí. Sencillamente la del 40 sí. Entonces, otra vez, los que apoyamos la Constitución del 40 tenemos que dinamizarlo, tenemos que movernos un poquito más en el sentido de que tenemos que usarla como arma política y tenemos que usarla como objetivo final de una primera etapa. ¿Ya? La primera etapa que es llegar a que llegue a restituirse la Constitución en un nuevo gobierno. Pienso que primeras cosas que hay que hacer es comenzar a mover al pueblo para que comience el pueblo a pensar, a mover la idea, muevan la idea internamente ahí, cubanos, en la cola del pan donde puedan, muevan la idea de que hay que pedir la renuncia en pleno del gobierno. Eso no es ilegal. Eso no es ilegal. Ni mover la idea es ilegal, ni decirlo públicamente es ilegal. Usted puede decir públicamente que este gobierno en pleno lo que debía era de renunciar. Usted lo puede decir en Cuba y lo puede decir hasta en Corea. Usted puede decir eso no es ilegal. ¿Ya? Bueno, en Corea mejor no lo diga. Cuando eso comienza a conversarse, cuando eso comienza a decirse, es muy importante, caballero, es muy importante promover la idea de la renuncia en pleno del gobierno. Esto no es una cosa que va a pasar mañana y se va a quedar toda la bartola. Esto es un proceso que primero, si funciona, lo que haría sería acorralar al gobierno. Y después que el gobierno esté acorralado, pues entonces se negocia. Ya la política no es el día 13 y se acabó Tinguaro, no. Es un poquito más complicado.
y se escribe, se planifica y las cosas se hacen. Pero se comienza precisamente eslabón a eslabón. Y ya cuando llega el eslabón, sección a sección, ¿por dónde lo vamos a cortar? ¿Por la mitad, por la vuelta? ¿Por dónde cortamos el eslabón? Y hay que ser meticulosos con eso. Es muy importante ser meticuloso con eso. Se me olvidaba un detalle. Hablé de la policía, del ejército, de los órganos represores. Y no he hablado de algo importantísimo. Un elemento fundamentalísimo. Lo tenemos en la Constitución. Lo tenemos atravesado todos los cubanos. Y se llama el Partido Comunista de Cuba. El Partido Comunista de Cuba es un partido elitista. ¿Ya? Usted aquí en Estados Unidos dice, yo soy demócrata y usted es demócrata. Y le llega una tarjetita por el correo de que usted es demócrata. ¿Ya? O usted es republicano y te llega una tarjetita por el correo, dice que tú eres un registrado republicano. Cuba no. Cuba no es así. En Cuba el partido selecciona dentro de los colectivos obreros, los vecindarios, etcétera, a las personas que el partido entiende que pueden ser militantes. Es un proceso más a dedo que el de Díaz-Canel. Seleccionan a estas personas que ellos creen que pueden ser militantes, los someten a un proceso de investigación, antecedentes penales, donde quiera que haya vivido, todo, vida íntima, todo. Cuando ya esta persona pasó este proceso, y por supuesto este proceso lo pasan personas que han llevado una vida no solo de tracatanes del gobierno, sino una vida decorosa, trabajando a conciencia, que eso también pasa. O sea, no hay que ser un lamebota del gobierno ni de las instituciones, usted siendo una persona seria en un barrio que se preocupa por los vecinos, que conversa con los muchachos que son regados, que están metidos a bandoleros, porque esa experiencia yo la viví. Y entonces este tipo de personas, el partido también los escoge. Lo que quiero decirles, tenemos 600.000 y tantos militantes del partido. Y no todos son delincuentes. Es más, la mayoría no son delincuentes. ¿Ya? Piénsenlo bien. Es muy peligroso virarle la espalda a esta realidad. Eso es una realidad, yo no sé en qué Cuba ustedes vivieron, en la Cuba que yo viví, ya, los descaros comenzaban ya a cierto nivel, pero las personas de los barrios, los militantes de los barrios, se sabía quiénes eran personas que le salían al frente al problema que fuera y se le paraban en 3 y 2 a cualquiera también y le decían 4 cosas, porque yo como militante, esto y esto, eso yo lo vi en reuniones, que yo no era militante, pero se paraba un tipo y decía, yo como militante tal cosa, no puedo permitir esto o no puedo permitir aquello. Eso no puede haber cambiado mucho. No creo que haya cambiado mucho. 600.000 personas son muchas personas para que todos sean malos. Eso no es posible. Entonces, el mismo llamado que le hice ahorita a esta gente, pues hay que hacérselo a los militantes del partido. Sean responsables con su pueblo. Ustedes al final, los que sirven de ustedes, van a terminar renunciando a ese partido. Lo que sucede es que si ustedes renuncian en una etapa en que el partido va en declive, si ustedes en el momento del cambio, entonces ustedes se dan cuenta lo malo que es eso, pues nadie les va a creer y en ese momento van a pagar justo por pecadores. En este momento, ustedes, como buenos cubanos que son, y además, yo no creo que los 600.000 estén viviendo en una buena mansión con guardias a la entrada, ustedes están viendo la realidad del pueblo. Ustedes están viendo la ineficiencia administrativa. Ustedes están viendo todo eso. Y ustedes, por la Constitución, ustedes son responsables. A ustedes la Constitución equivocadamente les dio una porción de soberanía. Y ustedes, mucho más fácil que los represores, pueden meterse en estos problemas. Y deben hacerlo. Si esperan al momento crítico, pues van a pagar justo por pecadores. Nada más les digo eso. No es la primera vez,
el Partido Revolucionario Cubano, no recuerdo cuál de ellos, en algún momento habían varios partidos revolucionarios cubanos, o había revolucionarios que eran revolucionarios y otros que no eran tan revolucionarios, y entonces surge el partido auténtico, porque era el revolucionario auténtico, ¿ya? Pues en algún momento ustedes, los que son la vanguardia del pueblo, los que dan el paso adelante por el pueblo, en algún momento tendrán que hacerlo de forma auténtica, ¿ya? Ustedes en algún momento tendrán que empezar a formar parte de alguna organización que tenga la palabra auténtica, porque les auguro algo: como Partido Comunista en una Cuba futura, ustedes no tienen un espacio, no lo van a tener. Así que sería bueno que los cubanos, que los miembros del partido también se apunten, se anoten en la listica de los represores, porque ustedes son represores también. Ustedes en estos momentos no son pueblo, aunque sean 600.000, ustedes no son pueblo y deben comenzar a ser pueblo. A ser pueblo. Y el pueblo, el cubano de a pie, el que no está captando bien el mensaje, por lo menos cápteme este mensaje. Siempre que vean a un policía, díganle: tú también eres pueblo. Díganselo. Eso no es una provocación. Usted le dice al policía por gusto: buenos días, buenos días. Oye, policía, tú también eres pueblo. Que no se te olvide, tú también eres pueblo. Díganselo. Eso no es un delito. Díganselo al policía. Díganselo al jefe de sector. Cada vez que los vean, pero cada vez que los vean, conviertan esto en un chiste. Tú también eres pueblo, y tú también eres pueblo. Y recuérdenselo siempre, porque de alguna manera a esta gente hay que moverlos. ¿Ya? Recuerden, no son mexicanos, no son panameños, no son dominicanos. Estas personas que andan detrás de ustedes son cubanos, como ustedes. Entonces, pues nada, pienso hacer otra directica sobre la Constitución del 40, después, que casi nunca hablo de la Constitución del 40, y para ver de qué manera vamos montando un plan un poquito ya de acción, ¿no? De cómo comenzar a divulgar la idea y cuál es el sentido de la idea de la Constitución como arma de lucha. La Constitución como arma de lucha. Así que, concha, algo que se me olvidaba decirle. Ustedes saben, hace poquito, o hace relativamente, no hace tanto, hace unos meses yo les hablé a ustedes de estos ciclos sociales, ¿no? Y políticos, de los ciclos generacionales de 30 años que ocurren. Y resulta que yo estaba medio preocupado porque yo decía: en el 2019 se nos va el ciclo. Miren, esto comenzó en el 1902, la República, ¿no? En el año 32 se cumplieron 30 años. Ya desde el 28, desde 1928, venían problemas serios constitucionales. Machado, tras hacer otra constitución, la hace, comienza en el 30, el 31 el directorio revolucionario se vira completamente y aquello fue apoteósico. En el 32 entonces hay un proceso de amnistía que empieza en enero del 32 y hay despido de personas que habían cometido delitos, toda una serie de cosas. Y esto ya en el 33 da el traste, ¿no? O sea, 30 años y ocurre todo esto. Después, yo decía, bueno, es que no me coincide del 33, ¿ya? Del 32 al 59, no hay 30 y yo quería entender qué estaba pasando. Miren, los verdaderos cambios en Cuba en realidad no ocurrieron en el 59. En realidad no fue ahí, sino entre Playa Girón, entre lo que fue abril del 61 y la crisis de octubre del 62. Realmente la crisis de los misiles
fue la que marcó de verdad el punto de no retorno, ¿ya? de esta postura política, ¿no? De esta postura altruista y irreconciliable de Fidel Castro, ¿no? A todas luces. Fue el año 62. ¿Ya? Todo el 59 y toda esta vorágine, todos estos cambios, fusilamiento, desaparecido Camilo, esto, lo otro, eso fue una serie de sucesos parecidos a los que vienen ocurriendo ahora. Pero en realidad el cambio fuerte fue en la crisis de los misiles. Después comienza otra vez, del 62 al 89, tampoco me da 30 años, pero es que tampoco fue así la cosa. En el 88 a Fidel le quieren hacer un atentado, los amigos. En el 89 está el problema de Ochoa. Hay toda una pugna interna que dura hasta el 90, por ahí. En el 91, todo esto crea un ambiente muy rígido ahí en Cuba, un ambiente político muy feo. Se estaban aproximando los 30 años después del 62, pero los 30 años después del 62 son en el 92, no son en el 89, no son en el 90. La URSS se cae en el 91. Se crea el Fórum de Sao Paulo a finales del 91, en septiembre creo. Y entonces, ¿qué ocurre en el 92? El cambio de la Constitución. El cambio de la Constitución. Esa fue la jugada de Fidel para poderse quedar realmente en su posición. ¿Qué sucede? Para el año 22 se van a cumplir 30 años. Y ya desde hoy, desde 19, desde el año pasado, se están dando estos cambios, yo diría violentos, ¿no? Son cambios violentos. O sea, toda esta vorágine de la internet, toda esta forma de lucha que es diferente, no es partidista, no es convencional, no es clásica. Esta lucha intelectualista que tenemos acá, entre tantos que estamos aquí en las redes, es algo nuevo. Se está iniciando ahora. Y no sé si el gobierno de Cuba lo tenía planificado o se ha visto obligado a hacer una serie de cambios de última hora y cambios que estamos viendo que responden a ciertos ataques, a ciertas líneas que hemos venido tocando los que estamos en las redes. Esto será casual o no, pero ha sido así. El punto es que de aquí a los 30 años, a partir del 92, se cumplen en el 2022. Ojo, de aquí al 2022 estamos en un periodo de cambio, un periodo de cambio muy caliente, pueden pasar muchas cosas. Este es el momento de hacer política, de fomentar el cambio, señores. Nosotros no tenemos que decirle a los cubanos lo que tienen que hacer, tenemos que darles ideas, decir lo que pensamos, y los cubanos de la isla son los que tienen que hacer, ellos son los que tienen que hacer, ellos son los que tienen que planear las cosas y ejecutarlas. Y por eso es que hay que recurrir a estos sectores que hoy son serviles al gobierno, porque le tienen sencillamente cambiado los patrones, le tienen cambiado las señales de tráfico, los están haciendo traficar por la vía contraria. Y tenemos que hacerlo traficar por la vía que nos conviene a nosotros, al pueblo. ¿Ya? Pues nada, eso es todo por hoy. Frey, has estado bien activo, me alegro, pensé que te habías ido de Florida. Y coño, después que compró casa se fue huyendo de Florida. Me alegro mucho. Hace falta que estés más activo. Mañana te veo. Bueno, familia, buenas noches. Mis amigos saben que me acabé de bajar del camión ahora mismo. Estoy bien cansado, no sé cómo he podido llevar bien la directa, más o menos. Sí tenemos que conversar sobre la Constitución del 40 con otros influencers. Tenemos que mover esto bien, porque hemos hablado con algunos juristas cubanos y déjame repetirlo, estamos en el camino correcto,
estamos manejando las ideas correctas. ¿Ya? Muy importante esta situación de no incluir en los planes de cambio al gobierno norteamericano. Muy importante. No le vamos a dar trabajo. Que no se metan, que se queden fuera. Ni ese ni ningún otro. Ni ningún otro. Y si es potencia, mucho menos. Ni los clásicos ni los no clásicos. No queremos a nadie metiéndose. No queremos a nadie metiéndose en los cambios que debemos hacer en Cuba. Y eso es importante que el pueblo cubano lo sepa. Los cubanos de Miami, como ustedes nos dicen, queremos cambiar Cuba y no queremos que en esos cambios se inmiscuya el gobierno norteamericano. Que se mantengan fuera hasta que terminemos. Cuando terminemos los vamos a recibir con los brazos abiertos, pero que se mantengan fuera hasta que terminemos, que nos dejen hacer. Cada vez que nos han dejado hacer, hemos hecho las cosas bien. En el 33 fue por nosotros mismos, hicimos las cosas bien, hicimos una constitución. Ustedes nos las jodieron, el gobierno americano nos las jodió en el 52 y nos las jodió en el 59. Pero si la volvemos a poner, los vamos a mantener a distancia. Con política, con pura diplomacia, pero bien lejos, con sus consejos, con sus políticas, con toda su babosería. Y si le tenemos que virar al pueblo norteamericano, le viramos al pueblo norteamericano. Si tenemos que pedirle ayuda al pueblo norteamericano, se la pedimos. Cuando ellos necesitaron nuestra ayuda, se la dimos. Ya, que no solo le debemos, ellos también nos deben. ¿Ok? Pues nada, que tengan muy buenas noches. Nos vemos en la próxima.